habitantes de la tierra, alabar al Señor. Los que temen a su nombre, alabar a Jehová. Habitantes de la tierra, alabar al Señor. Los que temen a su nombre, alabarle porque hizo maravillas en el mar. Alabarle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabarle, 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 alabar a Jehová. Habitantes de la tierra, alabar al Señor. Los que temen a su nombre, alabar a Jehová. Habitantes de la tierra, alabar al Señor. Los que temen a su nombre, alabarle porque quiso. Señor, te adoramos, te glorificamos. Te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Solo a ti, Padre, porque tú eres el único que la mereces, Señor. Gracias por ser nuestro sustento. Gracias por ser nuestro pan. Gracias por ser la luz, Señor. Gracias, Señor, porque debemos confiar en ti cada día, Padre Santo. Tener la esperanza solamente en ti. Y tú tienes las últimas palabras, Señor, de lo que pueda estar ocurriendo en el matrimonio, lo que pueda estar ocurriendo en tu vida espiritual, lo que pueda estar ocurriendo en tu finanza. Él tiene la última palabra en los deseos que tienes, en las necesidades que tiene. Él tiene la última palabra. Solamente Él. Solo adórale, hermano. Abre los labios, glorifícale, exáltale, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él es maravilloso. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él dice que en su palabra que Él no nos deja desamparados. Oh Padre de la gloria, porque no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Todo te lo suplirá el Señor en el nombre de Jesús. Cree solamente en el Señor para que también seas salvo. La palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aleluya, glorifícalo, exáltalo, dale la alabanza, dale la exaltación. Abre tus labios con voz de trompeta, dale alabanza, exaltación al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Él es el gran yo soy, aleluya. Él es el principio y el fin. No hay otro Dios como Él, aleluya. Santo eres, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria y la alabanza solo a ti, Señor, porque tú vives, Señor, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Grandes son tus obras, grandes son tus maravillas, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Eres glorioso, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Saluda al que está a su lado, con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre, aleluya. Él es santo, Él es maravilloso, Él es todopoderoso. Dile que está a tu lado: mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Dígale así: mira lo que hizo Dios. Porque Dios fue el que te creó, amén. Por eso que esa alabanza también me gusta. Porque Él nos creó con diferentes rasgos. Nos hizo porque no hay persona igual que otra, hermano. No hay persona igual que otra. Todos tenemos diferencia, amén. Pero en el Cristo es que nos lleva a la unidad, amén. Es Cristo que nos lleva a un mismo sentir, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, yo quiero invitarles a que ustedes se vayan al libro de Hebreos. Hoy vamos a tener un título como pregunta. Ese título como pregunta es el siguiente: ¿por qué congregarme? Aleluya. ¿Por qué congregarme? Yo sé por qué dicen gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué tengo que congregarme? Pero si yo soy templo del Espíritu Santo, Dios mora en mí. Aleluya. ¿Por qué tengo que congregarme? Entonces vamos a ir al libro de Hebreos, donde hay una exhortación a un pueblo, porque estaba ocurriendo lo mismo que ocurre en todas las congregaciones, ¿verdad?, que tienen la sana doctrina. De repente comienza a mermar la asistencia de varios hermanos y debemos auparlo, porque la palabra nos dice que los aupemos, que los exhortemos, que los levantemos para que comiencen a congregarse como debe ser constantemente, porque es necesario de que nos alimentemos espiritualmente cada día. Entonces hoy vamos a hablar de por qué congregarme. ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué congregarme? Amén.
Y nos ubicamos en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 19 al 25 para sacarle la esencia de este pasaje. Amén. Desde el verso 19 al 25. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis aquel día se acerca. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es santo y poderoso. Y aquí vamos a tomar la preocupación. Es la misma preocupación quizás de muchos pastores y de este apóstol que escribía esta palabra que viene de Dios, porque es una orden de Dios. Y ustedes van a ver cómo nos vamos a pasear en una orden dada aún en el Antiguo Testamento, que viene para que se cumpla en el día de hoy, porque es una orden de Dios que nos congreguemos. Y nosotros, cuando ya es una orden de Dios que nos congreguemos, ¿cómo vamos a empezar a refutar? Haciéndonos preguntas como el título que tenemos: ¿por qué debo de congregarme? ¿Por qué tengo que obligatoriamente ir a la iglesia? Porque entonces de ahí vienen todas las excusas del mundo y todas las cosas que sacamos diciendo: es que ya yo soy templo del Espíritu Santo. Y nos aprendemos que en 1 Corintios 3:16 lo dice: ¿acaso vosotros no sabéis que eres templo del Espíritu Santo? La iglesia no son las cuatro paredes. Esa es otra excusa que buscamos, porque como no son las cuatro paredes y yo soy la iglesia va conmigo hasta la casa. Pero déjame decirte una cosa: la palabra habla bastante de congregarnos, habla bastante de asamblea, habla bastante que debemos reunirnos como hermanos en un mismo sentir, para un mismo fin, y esos fines son esenciales para nuestra vida espiritual. Si no, vamos a mermar, porque si usted le dijese: usted quiere estudiar para doctor, ¿verdad? ¿A dónde tiene que ir? A la universidad, ¿verdad? Al núcleo de medicina para poder estudiar para doctor. Pero entonces, si usted deja de ir para estudiar para doctor, ¿usted cree que se va a graduar allí para doctor? No se va a graduar. Bueno, esos son los ejemplos que siempre sacamos los pastores, ¿verdad? Para poder dar a entender a las personas, a los miembros de la iglesia, que deben congregarse. Es necesario congregarse. Por eso que en este pasaje el apóstol habla y dice: no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, más si vemos que este día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Se acerca el día, hermano, donde Cristo va a venir, va a sonar las trompetas, y los que están muertos en Cristo resucitarán primero, y aún los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ese día va a venir, ya se aproxima. Estamos viendo cómo el mundo está sucediendo cosas que están avaladas por la Biblia que iban a suceder. Incluso le comentaba yo a un hermano cómo andan incluso las mujeres de hoy en día. Había me estaba comentando que había un mover muy grande en el centro comercial Las Trinitarias, porque había una mujer que estaba visitando el centro comercial Las Trinitarias, y es una mujer que ustedes han visto que ha salido constantemente haciendo locura, desnudándose, exhibiendo. No tiene pudor esa mujer.
y ahí están varias personas porque el mundo ama lo suyo. Estamos viendo cómo las señales se aumentan, estamos como Sodoma y Gomorra. Ahora si usted va a protestar por un fin, como un liceo, una escuela de otro país, donde dijeron que tenían que hacer algo para poder adquirir un autobús y la ruta escolar de ese colegio, tuvieron que hacer un calendario desnudo las madres de los alumnos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo están equivocando las cosas? Ahora las protestas, cuando se va a protestar para que en los días de que se está haciendo en Estados Unidos el día de gracia, para que no estén como se dice, sacrificando tantos pavos, la gente que está en contra de eso, ahora para protestar no usan pancarta, ahora se desnudan. Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos como en los tiempos de Noé. ¿Cuáles son los tiempos de Noé? Todo el mundo está afanado, nadie quiere, nadie tiene tiempo para Dios. Uno le dice, pero hay chance para esta hora, hay chance para otra, y ahí entonces uno empieza a preguntarse, pero ¿qué será lo que hay que hacer para que los hermanos se congreguen? Hay que exhortarlo, dice la palabra. Exhortaos que nos congreguemos. Es necesario congregarnos, hermano. Y la palabra lo avala, lo dice, lo explica. Y no puede ser que uno esté pensando como pastor, como vimos un autobús en estos días, estamos parados en un sitio y pasa un autobús y yo escucho el musicón en ese autobús y le veo unas pantallas LCD, pantallas así más grandes que esta, tiene mejores pantallas, tiene mejor sonido y resulta para alquiler el autobús rumbero. Ahora también hay una discoteca que anda por ahí en un autobús y la gente lo alquila. Entonces nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, buscar entonces y comprar un autobús, y va a decir el autobús predicador, para que ustedes alquilen las prédicas, para que puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces uno tendrá que anunciar, escuche bien, anunciar las rutas del autobús. Y no es mala idea, como dice el hermano, porque se planifica la ruta. Bueno, la ruta esta vez por Barrunión, ida y vuelta hasta tal parte, hasta que escuchan la prédica. Y tienen que, no sé cómo van a hacer el grupo de alabanza, amarrarse ahí para poder alabar al Señor. Y los de la cámara, tremendo problema, ¿no? Con sensor de movimiento tienen que ser las cámaras. Entonces, ¿qué queremos nosotros como pastores, como líderes? Que no se dejen de congregar. Es claro y es por supuesto algo lógico que haya un momento en que no se puedan congregar, porque hayan tenido que salir de viaje, porque hayan hecho lo imposible por no dejarse de congregar. Esa sería la respuesta. Si usted llegó y dijo, tengo un viaje, pastor, y estoy haciendo lo posible para viajar viernes y regresarme sábado porque no me quiero perder el culto, pero resulta que no hubo vuelo sino para el día sábado y regresarse el domingo, se entiende y Dios lo sabe, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Pero si en el corazón la planificación, este fin de semana voy para tal parte, el otro fin de semana voy para la otra parte, y el otro fin de semana, y cuando menos guarde, un mes, 2 meses sin congregarse. Cuando regrese el pastor, cuando lo ve entrar, lo ve delgadito. ¿Por qué? Porque han dejado de alimentarse. Y esa es la preocupación del pastor, y esa es la preocupación de los líderes, y esa es la preocupación del apóstol, tratando de explicarle a las personas que deben congregarse. Y nos habla tremendo, verso 19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora usted viene a la congregación y usted puede entrar al lugar santísimo. Usted no está esperando para ver si siente lo mismo de la otra persona. No, métase de lleno allí en la presencia de Dios usted. Porque si usted está esperando que venga el avivamiento, como muchas congregaciones, va a venir el avivamiento para Venezuela. Si usted no se aviva, ¿cómo se va a avivar Venezuela? El avivamiento tiene que estar a usted. La palabra viva tiene que estar a usted. Tiene que estar corriendo por su ser ríos de agua viva, aleluya, que saltan para vida eterna. Entonces,
ahí es donde tenemos que empezar, hermano, a revisar qué es lo que está pasando. Si es que estamos perdiendo el interés de congregarnos. Mire, yo no sé cómo voy a dar esta predicación. Tuve que anotar, apuntar, bosquejo y todo lo que me venía a la cabeza de parte de Dios, de parte del Señor, todo lo que me colocaba en el corazón. Pero ahí vamos a ir yendo. Entonces el verso 19 nos dice que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y lo explica por qué. Dice el 20, por el camino nuevo y vivo, porque Él no está muerto, que nos abrió a través del velo. El velo anteriormente era Cristo. Ahora Él se entregó a sí mismo y nos da la posibilidad de entrar. Y ahora Él pasa a ser el sumo sacerdote, como lo dice el verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos dice: acerquémonos con corazón sincero. Usted tiene que venir a la iglesia con corazón, no con hipocresía. Otra vez a escuchar al pastor a regañarme, a escuchar, porque muchos piensan que se le predica lo mismo y no se le predica lo mismo, hermano. Solo que al fin es que nos arrepentamos y que nos levantemos. Ahí sí puede ser lo mismo. Si usted ve toda la aplicación de la palabra, nos está invitando solamente a eso: arrepentido y convertido. Entonces usted va a decir: no voy a leer más la Biblia porque me dice puro arrepentido y convertido. Imagínese. No voy a escuchar más la palabra porque me manda es puro arrepentirme y convertirme. Entonces dice: con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Tú tienes que venir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia, o sea, hay que eliminar la mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura, o sea, con la palabra de Dios. Y fíjese que el verso 23 dice: mantengámonos como firme. Usted tiene que estar firme, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque hay los canguros, hay los chivitos que saltan para aquí, saltan para allá. Y es ahí donde viene el tremendo engaño. Dios está en todas partes. Donde yo vaya, Dios está allá. Entonces, cuando menos acuerdo, uno lo ve saltando incluso para las iglesias budistas, las sectas, una serie de cosas, porque Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, si es verdad, lo declara la palabra de Dios. Pero el Señor dice que hay sitios donde me invocan, donde no estoy. Y eso fue lo que me enseñó el Señor al principio, cuando yo practicaba la brujería. Y decía: Señor, en el nombre de Jesús, echaba la carta. Tremendo. ¿Quién estaría haciéndose pasar? Tremendo castigo tiene ese demonio que se hizo pasar por Jesús y se hace pasar por Jesús. Y ustedes lo conocen. Entonces dice que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo viene, hermano. Porque fiel es el que lo prometió, hermano. Y Él lo que promete lo cumple, hermano. ¿Usted a Dios le ha mentido? Dile que está a tu lado: ¿Dios te ha mentido? De repente puede decir alguien: sí, porque todavía no me ha dado lo que yo le he pedido. Y si es que no te conviene, porque recuerda que Dios es sí, no y espera. Aleluya. Entonces Dios no nos miente. Dios nos hace ver si nos conviene o no nos conviene, si debemos hacerlo o no debemos hacerlo. Entonces fíjese bien, mantengámonos firmes sin fluctuar. Verso 23, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que lo prometió. Y que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Dónde puedes considerarse uno a otro? ¿En su casa? Yo considero a mi hermano, aquí está. No, si tú no convives con tu hermano aquí, ¿cómo vas a convivir en el cielo? No vas a poder. Y ahí es donde viene la exhortación. Cuando dice que nos consideremos en las buenas obras, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hay gente que cae en el engaño, y por caer en el engaño equivocan la razón de por qué congregarse. Y pudiéramos decir, porque es más fuerte el bosquejo, y yo no he querido usarlo tan tajante, porque así como le dijeron a mi esposo una vez: entonces usted no ha nacido de nuevo. Así dice la palabra. ¿Será que la persona que deja de congregarse había nacido de nuevo? En donde
Pedro, primera de Pedro, búsquese allí primera de Pedro, porque aquí vamos a leer Biblia. Y que el Señor nos dé tiempo. Por eso miraba, yo decía, si empiezo a las 11 completo, creo que tenemos el tiempo completo. Porque no quiero dejar este tema a la mitad. Primera de Pedro capítulo 2, versos 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Perdón, me metí, fue en segunda de Pedro. Con razón. Así vamos a terminar rápido, equivocándome, ¿verdad? Aquí está, 2 y 3. Primera de Pedro 2, versos 2 al 3. Desead, dile que está a tu lado, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Tú has gustado de la benignidad? Mira, hermano, ayer veía, porque voy a usar muchos ejemplos hoy, porque el apóstol quería, y nosotros como pastores queremos hacerle ver por qué debemos desear la leche espiritual como niños. ¿Por qué él habla como niño? Mire, cuando un niño está que ya quiere ser amamantado, ¿quién lo detiene a que esté? Ahí está, mire. ¿Quién lo detiene a él? Nadie lo detiene. El niño de Chijane. Ahí está, ese no está prestando atención de nada, si el pastor está hablando, si se cayó algo. Mire cómo tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, como niño. Y veía también unos gaticos ayer, pero unos bichitos chiquitos, cómo peleaban por asirse de los pezones de la gatica. Cómo luchaban, peleaban, hermano. La gata tuvo que más bien irse, porque se estaban dando de arañazo, hermano, y estaban arañando a la gata, a la mamá. Entonces el Señor nos dice, desead. Tenemos que desear la leche espiritual. Tenemos que desear el alimento que es para nuestro crecimiento. ¿Y en dónde lo vamos a comer? Aleluya. En la iglesia, en donde nos congregamos. Hay una congregación. El Señor dijo, voy a preparar morada, tanto en el cielo, pero también aquí en la tierra tenemos morada. Porque usted en todas las iglesias hoy en día no se puede meter, porque tenemos las tendencias de la apostasía. Y por eso será que el Señor me mandó a recordar con el otro pasaje, donde viene el engaño, donde vienen y los desvían, donde hacen creer que están salvos y no están salvos, se están perdiendo. Y qué tremendo, ¿no? Que como dice aquí, nos asustaríamos si supiéramos cuántos y cuántos realmente no son salvos en tantas congregaciones. Nos asustaríamos si pidiéramos una encuesta y viéramos cuántos y cuántos no son salvos. ¿Por qué? Porque han desviado el camino de la verdad. Y por caer en el engaño vienen los siguientes motivos. ¿Cuáles son los motivos falsos al respecto? Que caen en el engaño, tratando de no dejarse, de no congregarse. Aleluya. Se bajó el audio, fue. Aleluya. Los motivos que normalmente se usan son los siguientes. Uno, no es necesario ir a la iglesia. ¿Para qué? Si yo tengo la Biblia y les digo que usted deja de ir a la iglesia, deja de leer la Biblia, deja de orar y deja de hacer el devocional, hermano, hasta de ayunar. Si no es porque usted, cuando se encuentra al frente del pastor, empieza a Dios a decirle, epa, ora, epa, ayuna, usted tuviese ya peor que los frises de las neveras. Frío. ¿Y qué representa la muerte? Un cuerpo frío, inerte. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué otra cosa se dice? No necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Yo creo en Dios. No necesito ir para la iglesia para creer en Dios. Mira hasta tal punto que llegan. Yo oro, alabo y estudio la Biblia mejor en mi casa. ¿Será cierto?
Eso es difícil. Cuando estás en la casa, si tienes niños, como que comienzan en el momento que tú te vas a sentar a leer la palabra, a ponerse a discutir por un juguete. O vienes y escuchas un problema en la calle y todo te desvía y te desconcentra a seguir un estudio en la iglesia. Yo soy mi iglesia porque soy templo del Espíritu Santo. Otro, Dios está en mí y me ama. ¿Para qué ir a alguna parte? Dios está en todo lugar. La iglesia no es necesaria. Yo y el Señor, eso es lo que yo quiero. Si soy honesto, me aburre ir a la iglesia. Está llena de hipócritas. Empezamos a sacar todas estas excusas. No hay nada realmente nuevo que me pueda enseñar el pastor o los hermanos, porque ya me las sé todas. Allí no saben valorarme. Hay hermanitos inaguantables, hermanitos que ni me saludan, hermanitos que me critican, hermanitos que no me miran. Por eso no voy a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Prefiero buscar a Dios en la naturaleza. Prefiero irme para allá por un bosque, una montaña, y apartarme de todo el pecado. Prefiero buscar a Dios en la naturaleza, en la gente, en el partido de fútbol del domingo, etcétera, etcétera y etcétera. Y así seguimos y seguimos engañándonos y dando excusas y excusas. La palabra de Dios dice: nos engañamos a nosotros mismos. A Él nadie lo engaña. A Él nadie le va a hacerle trampa y engañarle. Fíjense lo siguiente. Y quisiera que la iglesia esté atenta. Lo que pasa es que se me fueron unos hermanos allá por una llamada. Amén, sí, gloria a Dios. Están llamando de la hermana Petra. ¿Por qué es necesario congregarnos? La palabra que leímos ahorita habla de varios aspectos. Uno, porque es un mandamiento de Dios, porque es palabra de Dios lo que leímos. Y es bendición congregarnos y hacer la voluntad de Dios. Otra, para aprender juntos. Es necesario que estemos juntos. Otra razón, para adorar juntos. Otra razón más adicional, para animarnos unos a otros. Otra razón también que expresa esta palabra, porque el día se acerca. Aleluya, que el Señor tome control. Otra, porque Jesús nos dio incluso ejemplo, para que ustedes vean cómo el Señor incluso dio ejemplo de todo lo que Él está haciendo. Pregunto, ¿se tienen que ir todas? No pueden quedarse algunos escuchando la prédica. Después vemos cómo las llevamos. Gloria a Dios. Entonces seguimos. Había un escritor, una editorial, que tenía una revista. Escuchen bien. Había una editorial cristiana, la cual tenía una revista, la cual tenía un apartado donde las personas podían escribir, y se llamaba ese apartado Carta al Editor. Escuche bien, Carta al Editor. Como muchas veces ustedes ven los periódicos, donde usted puede llevar sus quejas y hay un espacio que la persona chequea y va colocando ciertos momentos las quejas de las personas o sus intereses, para de manera hacerlos públicos. En esa revista, un miembro de una iglesia escribió lo siguiente. Escuche bien. Escribió una carta al editor de la revista cristiana, en la cual decía que no tenía sentido, escuche bien, no tenía sentido ir a la iglesia todos los domingos. En esa carta escribía que él no veía con sentido lógico de congregarse
todos los domingos a la iglesia. Y decía así: yo he estado yendo por 30 años, escribió esta persona. Yo he ido por 30 años y he oído como 30,000 sermones en la iglesia, ¿no? Y puedo asegurarle que no recuerdo uno solo de ellos. Así que creo que estoy perdiendo mi tiempo en ir a la iglesia. Escuche bien, eso fue escrito, esto es real. Perdí mi tiempo de ir a la iglesia y quizás deba emplear ese tiempo en algo más productivo. Cuando yo leí esto, yo dije, bueno, esta persona es una persona como dice Santiago 1:23. Váyanse a Santiago 1:23. Mire lo que dice allí. En Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Imagínense. Y dice el 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso es lo que me hace ver. Esta es una persona, un oidor olvidadizo. La persona iba a ir nada más a chequear lo que el pastor estaba predicando y no a poner por obra lo que se le estaba predicando. Por supuesto que ni usted ni yo, incluso me incluyo yo, nos acordamos de tantas prédicas desde que comenzamos. ¿Cuántas prédicas pueden ser si sacamos las cuentas? Son muchas y quizás no nos acordamos, pero hay algo diferente. Como perseveramos congregándonos, ¿verdad? La palabra viene y se nos refresca. E incluso estamos practicando y esforzándonos por practicar la palabra. Pero la persona que deja de congregarse no quiere esa instrucción, no desea ponerla por práctica. Esto creó, hermano, esta carta creó una especie de controversia en esta sección de carta al editor. Y la controversia era tanta que llegaban cartas sobre ese tema. Cartas y cartas y cartas, porque yo me imagino cuántos hermanos no escribirían diciendo estoy de acuerdo con el hermano. Muchos a lo mejor escribieron estoy de acuerdo. Yo también he escuchado tantos sermones de mi pastor. Tengo tantos años congregándome. Son más de 30,000 sermones y no me acuerdo ninguno. Y creo que estoy perdiendo el tiempo. Prefiero hacer algo más productivo. Y mucha gente está haciendo algo más productivo los domingos. Qué tremendo. ¿Qué tuve que hacer? Lavar. ¿Qué tuve que hacer? Si no lavo. ¿Qué tuve que hacer? No, tuve que preparar todo lo de esta semana. Estamos creyendo que estamos haciendo lo mejor. Hasta que por fin llegó una carta en respuesta que eliminó ya la controversia y la discusión que había en esa revista, en esa editorial. ¿Qué carta llegó? Llegó la siguiente carta que puso fin al tema. Escuche bien cómo fue la otra carta. La carta dice: yo he estado casado por 30 años durante ese tiempo. Yo he estado casado por 30 años. Durante ese tiempo mi esposa ha cocinado unas 30,000 comidas. Pero actualmente yo no me puedo recordar el menú completo de ni siquiera una de esas comidas. Sin embargo, yo sí puedo asegurar que todas esas comidas me nutrieron y me dieron fuerza que necesité cada día para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera dado esas comidas, yo estaría físicamente muerto. Escuche, estaría físicamente muerto en estos momentos. De la misma manera, si no hubiera ido o asistido a la iglesia a nutrirme, yo estaría espiritualmente muerto. Esto explica el por qué, y voy a ir a un pasaje que explica el por qué el pastor toca trompeta. Escucha, el pastor toca trompeta para que se congregue, y es un mandato del Señor. Por eso que a usted le pasará gravoso: ay, ya me llamó el pastor. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Por qué no se congregó hoy?
Y es un mandato que estamos cumpliendo. Y ya le voy a explicar, ya vamos para allá. Qué tremendo. Entonces, de la misma manera, si no se hubiera ido a la iglesia a nutrirse, ya estaría espiritualmente muerto. Fíjese, es necesario el alimento del Señor. Y ahí me vino un pasaje que me dio el hermano Douglas en Primera de Reyes, capítulo 19. Y eso hace más de 2 semanas, pero Dios sabe hacer las cosas. Era necesario que yo me acordara de ese pasaje. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4 al 8. Mire lo que le sucedió a este profeta. Mire qué tremendo. En el capítulo 19, Elías huye de Oré, porque estaban matando a todos los profetas. Y en el verso 19, mire lo que dice ahí. En el capítulo 19, verso 4, dice lo siguiente. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Ya estaba que se deseaba morir. Una persona que no esté congregándose va a desear hasta la muerte, hermano. Y deseaba morirse, ¿verdad? Tal y cual lo dice, dijo, basta ya, dijo, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego vino un ángel y le tocó y le dijo, levántate. ¿Qué te dice la palabra de Dios hoy en día? Levántate. Y le decía, levántate, come, escucha. Aunque esté hablando también físicamente, espiritualmente está hablando. Come. ¿Qué le dice? Come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Perdón, me fui muy adelante. ¿Está bien? Sí, porque él lo llama por segunda vez. Ajá. Vio, entonces, y comió y bebió. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, ¿verdad? Le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué hizo esta comida? Mire lo que hizo esta comida. Dice que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, en el monte de Dios. La comida que tú te comes en cada culto te fortalece para que estés caminando hasta que venga Cristo en el nombre de Jesús. Pero muchas veces hay que llamarlos por segunda vez. Epa, ¿qué pasó? Epa, congréguense. Epa, no te pierdas todo el culto. Todo el culto es necesario. Es necesario. Pero Dios conoce las necesidades. El hermano Nelson me pidió permiso porque hubo una reunión que no la pudieron cambiar y tiene que llegar a las 11:30, y eso se entiende, y eso lo entiende Dios. Pero si él ve que no era muy importante, él se queda, porque más importante, ¿quién es? Dios. Es como ahorita las hermanas, a lo mejor van a tener que salir, o ya salió la hermana Laura. Pero ¿por qué yo decía esto? Suena fuerte, pero es que es necesario alimentarse, porque ella va a la batalla ahorita. ¿Y quiénes le van a llevar fortaleza? Los que se quedaron porque se están alimentando. Y Dios tendrá el control, y que sea la voluntad de Dios. Yo quiero a la abuela Petra aquí, la quiero sana, pero tenemos que estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar en la voluntad de Dios. Entonces, ahí vemos cómo este personaje, con ese alimento, agarró fuerza y anduvo por 40 días y 40 noches. ¿Es el micrófono o son las cornetas? Aleluya. ¿Quién dijo también lo siguiente? Juan 6:25. Váyanse a Juan. Juan 6:25. Miren lo que dice ahí.
Ahí habla de que Jesús es el pan de vida. Y el Señor le dice así, y hallándose al otro lado del mar, y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. La gente busca el pan. Ese sí no, mire, usted se levantó y usted ya está. ¿Dónde estará? Algo me tengo que comer esta mañana. Y si se hicieron las 12 y no desayunó, anda peor. Anda como un león rugiente, pero no es aquel que anda buscando a quien devorar, sino aquel que quiere devorar la comida que le pongan, ¿verdad? Y el Señor le dijo: ustedes me buscan por ese pan. Le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras hace? Y todavía vieron la multiplicación de los panes. Qué tremenda esta gente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio de comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. ¡Qué compromiso! Ustedes no son capaces de decir eso: Señor, danos siempre de ese pan. Venga al culto. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Y hay otro donde se atreve el Señor: el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre. Imagínense hasta dónde se atrevió el Señor. Hay que comer de este alimento espiritual. Hay que estar lleno. Y el Señor monta a su siervo, donde dice: ¿dónde está aquel siervo fiel, el cual yo lo haya haciendo así? El que dé el alimento a tiempo. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Que tuvimos un culto allá en plena oscuridad, que se llamaba el alimento a tiempo, y se fue la luz y tuvimos que dar el alimento a tiempo. Teníamos que darlo. Y era tremendo. Se dio la prédica y recibimos aquella palabra y recibimos aquella exhortación y aquel ánimo de parte de Dios. Y ahí está eso, hermano. Ahora, vámonos un momento a Génesis, que ahí es donde vamos a recorrer algo hermoso. Génesis capítulo 49. Allí está un hombre, un siervo de Dios llamado Jacob. Este siervo de Dios en Génesis llamó a sus hijos y le profetizó a sus hijos lo que haría de suceder en las vidas de ellos. Y en el verso 10 del capítulo 49 de Génesis dice lo siguiente: cuando él le dirige la profecía a Judá, dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Indagando, la palabra Silo es una palabra referente al Mesías. Escuche bien, vuelvo a repetir: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía se refiere al Mesías, o sea, a Jesucristo. Y el Jesucristo ya llegó. Y como Él llegó, los pueblos que creen en Él deben congregarse. ¡Qué tremendo! Y es una profecía que le da a Judá. Pero en lo espiritual está hablando a la iglesia. Ya Silo está entre nosotros. Él vive. Él resucitó de los muertos y nos manda a que nos congreguemos. Ahora vamos más ahondando. En el tiempos anteriores se reunían en un tabernáculo. En ese peregrinaje de Israel por el desierto, en su salida de Egipto, ellos tendrían que ir
dirigidos por Moisés y Aarón. Y escuche bien, habían ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas había? Muchas. Miles de personas salieron de Egipto. ¿Y a quién usaba el Señor para hablarle? ¿A quién? A Moisés y a Aarón. Incluso un día se levantaron los hermanos y dijeron: ¿acaso Dios no puede hablar por nosotros mismos? Y sucedió una cosa tremenda allí, donde el Señor le puso lepra, y solamente la intercesión de Moisés hacia Dios fue lo que hizo que ellos fuesen sanados y se dejaran de ir en las decisiones, en contra de las decisiones de Dios. Y ellos tenían que reunirse en el tabernáculo de reunión. Por eso vamos a Éxodo, capítulo 27, verso 21. Habla de ese tabernáculo. Dice así: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, les pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo, escuche, un estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y ahí estaba también el lugar santísimo, Éxodo 26. Del 15 al 25. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será 10 codos y de codo y medio anchura. 2 espigas tendrá cada tabla. Y ahí empieza a explicar sobre el lugar santísimo, ¿verdad? Y hay algo tremendo. Váyanse a Números. Váyanse a Números. Están en Números, capítulo 10. También dice lo siguiente. 10, 2, 3. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán ¿para qué? Para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se ¿qué? Ante ti y a la puerta del tabernáculo de reunión. Aleluya. Mas cuando tocares solo una, entonces, ¿qué dice allí? Se congregarán. Mas cuando tocare entonces se congregarán ante ti príncipes, los jefes de militares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces los moverán los campamentos y estarán acampados en el oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados del sur. Alarma tocará para su partida. Pero para reunir la congregación tocarás, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto, escucha, por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salieres a la guerra, vuestra tierra, tocaréis alarma con trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y de los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de nuestro Dios Jehová. La trompeta anunciaba muchas cosas, pero anunciaba congregarse delante de estos ministros que estaban allí. Cuando nosotros llamamos, estamos tocando trompeta. Cuando a usted se le dice este domingo hay culto, cuando a usted se le dice hay vigilia, cuando a usted se le dice las actividades, los cultos que están en la otra iglesia, es porque hay batalla y se está tocando trompeta. Más incluso cuando se le llama, porque ya tiene casi más de un mes que no se congrega, es trompeta de alerta para que se levante, porque van a perecer, van a morir si no se levantan, porque el Señor quiere que tengamos buenas batallas. Entonces Dios mandaba a tocar las trompetas para que el pueblo se reuniese en la presencia de Dios y alabasen y se congregaran. Entonces todo Israel estaba ya esperando que se le pasase el mando a Aarón, porque ya Moisés se le había culminado lo que estaba haciendo. Entonces
el patriarca Moisés le está hablando al nuevo discípulo de congregar al pueblo. En este caso, en el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, que se enseña y que queremos señalar que se aplica a un sentido general y perenne. Eso está en Deuteronomio, solamente anótenlo. Deuteronomio 31, 12 al 13. Ok, fíjense bien. En estos pasajes que hemos revisado y que hemos estado leyendo, tenemos que tomar en cuenta que tenían que congregarse. ¿Quiénes? Dicen los varones, las mujeres, los niños del pueblo, además los extranjeros que vivieran entre el pueblo y el futuro debían congregarse, los hijos de ellos. O sea que había que congregar a todo allí, hermano, hasta los extranjeros, imagínense. Vamos un momentico de Deuteronomio, si es ese pasaje que estaba saltando y que no debía saltar, iba a saltar a otro. Deuteronomio, ¿lo tienen allí? Capítulo 31. En el verso 12 y 13, ¿qué dice así? Harás congregar, ahí está, eso no lo quería saltar, porque me confundí aquí con el pasaje. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Imagínate cómo era obligatorio. Hasta los extranjeros, creyeran o no creyeran, hermano, que estuvieran en las ciudades, para que oigan. ¿Para qué los congregaban? Para que oigan, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y aprendan. ¿Que aprendan qué? Lo que el Señor nos quiere enseñar, la palabra, que aprendamos cómo vivir una vida espiritual agradable delante de Dios. Y teman a Jehová, y le tengan temor reverente vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y continúa diciendo, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Tienen que aprender todos los días. Por eso que hay congregaciones que hacen culto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero ¿qué sucede? Sucede lo mismo y es hasta peor. Los que van los lunes no van los martes, los miércoles, jueves, los viernes. Los que van los martes no van ni los lunes, ni el domingo, ni nada. Los que van los miércoles, cuando menos acuerde, son grupitos de estudios bíblicos, en donde también aprenden, pero no todos están a las mismas par. No todos están creciendo en el mismo orden. Entonces, aquí estamos viendo que desde un principio el Señor manda a los pueblos, manda a toda la gente, manda a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los extranjeros que deben congregarse. ¿Para qué? Para que aprendan, para que tengan fe, para que sean guiados por el Señor, para que Dios hable a través de los líderes. Porque Dios usa a los líderes para enseñarles el por qué deben congregarse. Y todo es por necesidad y beneficio de nosotros. Hay que congregarse para proclamar ayuno. Hay que congregarse para adorar al Señor. Hay que congregarse para aprender a convivir entre hermanos. Hay que congregarse para crecer espiritualmente. Hay que congregarse para ser fortalecido. Hay que congregarse para tantas cosas que nos benefician. Es a nosotros mismos. Es para beneficio de nosotros mismos y así pueda Dios, nuestro Señor Jesucristo, interceder por la iglesia. Entonces ahí están las exigencias. ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Por qué debemos buscar de Dios? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué debemos congregarnos? Uno, para adorar juntos. Salmo 122 habla lo siguiente. Ahora cuando pasó el hermano Miguel y dijo 139, yo escuché 119. Yo dije, ay papá, no vamos a tener culto. Por favor, el 119 no lo tomen para esos momentos previos. Entonces, en el Salmo 122.1, ¿lo tienen? Dice así:
yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos que alegrarnos. ¿Por qué? Porque vamos a alegrarnos porque vamos a adorar al Señor. El propósito de congregarnos, el primero es adorar al Señor, darle gloria, darle gracia. Yo decía ayer, ¿cómo va a ser posible? Dios nos da la vida, Dios nos da el aire que respiramos, Dios nos da la comida, nos da el vestido, porque Él nos dice, no os afanéis por el día de mañana. Si ves que vistes las flores, ¿cómo nos va a ser vestidos tú? Si ves que alimentan las aves, ¿cómo nos va a ser alimentados tú? Nos da muchos regalos, nos da muchos obsequios, nos da incluso de su tiempo, porque Él nos da de su tiempo. ¿Y nosotros qué le damos a Dios, hermano? Cuando sacamos la cuenta de cuánto tiempo le estamos dando a Dios congregándonos, no es nada, hermano. En porcentaje es un porcentaje mínimo. Y nos quejamos porque desde las 10 hasta las 12. ¡Wow! Y de paso a las 12 y el pastor a veces saca 10 minutos. Y yo con aquella hambra. Porque no estamos deseando la leche espiritual. Estamos como andaban aquella gente que el pasaje que leímos. Ustedes me buscan es por la comida que perece. Ustedes están pensando en llenar sus vientres. No están pensando en llenar su espíritu. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Para animarnos y edificarnos. Primera Tesalonicense. Esto no es un invento que los pastores dijeron, vamos a buscar un sitio, ponemos 4 estacas, un techito y vamos a empezar a congregar a la gente. No, es un mandato de Dios. Primera Tesalonicense 5:11. Dice así, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo tiene que hacer? Animaos. ¿Y en dónde se animan? Aquí unidos. El ejemplo, hay muchos ejemplos que se le dice. Que nosotros somos como carbones, ¿verdad? Esta es la parrillera. Mientras están todos juntos, están allí fogosos, ¿verdad que sí? ¿Están fogosos? Gloria a Dios. Entonces están fogosos, tan alegres, se sienten con ánimo de seguir adelante. Pero si usted va y sienta y pone un carboncito de la parrilla, lo ponen por allá lejos, ¿qué va a suceder? Los que están aquí juntos están calienticos, ¿verdad? Cuando usted tiene la parrillera. Pero el que está allá se va apagando, apagando y apagando hasta que deja de emitir fuego. Aviva el fuego del don que el Señor puso en tu vida. Aleluya. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando. ¿Se acuerdan de esa canción? Gloria a Dios. Para aprender juntos. Efesios nos habla de que debemos aprender juntos. Efesios capítulo 3, del 14 al 19. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo el conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí nos dice que es para aprender, para encender la altura, la anchura, la estatura de lo que el Señor nos da. Debemos aprender constantemente y tenemos que tratar de estar todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Qué más dice? La razón de congregarse, porque el día se acerca, hermano. Hay un día que se acerca, por eso Hebreos 10:25 lo dice. Que el día se acerca, el día de nuestro Señor Jesucristo, la redención de los santos, la transformación de este cuerpo corruptible e incorruptible viene.
Por eso dice en Hebreo 25 en el pasaje principal, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y Romanos 13, 11, mire lo que dice Romanos 13, 11. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Romanos 13, 11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Asevera y confirma lo que está diciendo el apóstol para que no nos dejemos de congregar. Hay muchas razones, más razones hay. Tenemos que congregarnos, hermanos, porque es nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que congregarnos porque el Señor incluso nos dio ejemplo de que debemos congregarnos, hermanos. Fíjese que en Lucas 4:16 dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él estaba dando enseñanza a la congregación. Él estaba congregándose con grupos de hermanos allí, dándoles enseñanza. Es costumbre, tiene que ser una costumbre. Es más, es un mandato. Ya lo vimos en los antiguos, que era un mandato. Congregarás a todos. A todos. Usted tiene que traerse a todos. Usted tiene que hablar. Mire, si no fuera por el tiempo, como que vamos a tener que pasar casa por casa y jalarlos a todos para que se congreguen. Entonces, con respecto a esto, a lo de congregarse, y para ir concluyendo, en el nombre de Jesús, que fue el tiempo exacto, gloria a Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. La conclusión es que la palabra, y en aquellos tiempos estaba sucediendo lo mismo. Pero no porque sucedía lo mismo en aquel tiempo, tal igual como hoy, que habían hermanos que mermaban en congregarse, quiere decir que no podamos mejorar. Quiere decir que hay una alerta siempre. Porque el pueblo de Dios no ha aprendido, hermano, a desear la leche espiritual. Yo, cada vez que quiero venir, siento un entusiasmo tremendo. Pero si pensáramos en la carne no quiere, hermano. La carne diría, no, ¿para qué? Pero ¿qué eso hace que nos fortalezcamos y dobleguemos la carne? El congregarnos. Y por eso yo le digo a mi esposa, le doy gloria a Dios por las actividades que tenemos, porque eso es parte también de nuestra alimentación. Y si nosotros lo vemos tan intenso, o sea, tan necesario, ¿cuánto más no ustedes que no tienen todas las ocupaciones que tienen los pastores, los líderes? El apóstol Pablo, tremendo. El apóstol Pedro, tremendo. Es necesario que ustedes se congreguen. Que pasaron, como dice el que escribió la carta, tengo 30 años y no me acuerdo, pero por lo menos estás perseverando y en ti se ven los frutos, porque algo tiene que ser esa semilla que se siembra, aleluya. Porque tú muchas veces siembras una semilla. Si tiramos una semilla en ese hueco y lo tapamos, usted va a ver en el momento que no va a ver nada hasta que no salga el brote, ¿verdad? Lo que llaman el brote de la semilla. Pero ahí adentro está ocurriendo algo. Mientras tú te permanezcas yendo a la iglesia, mientras tú estés escuchando la palabra de Dios, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, el brote, lo que está saliendo, lo que está germinando dentro de tu ser, aunque no lo veas, está haciendo efecto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que nos pongamos en pie. Porque esta palabra es más larga, hermano. Era como para dar 2 cultos. Fue que resumí bastante. Porque sé que unos tienen que ir a ver rápidamente. Son familiares directos y tienen que ir. Pero quería que no se fuesen sin la palabra. Sea lo que sea la voluntad de Dios, nosotros debemos congregarnos. Amén. Suceda lo que suceda en nuestras vidas, debemos congregarnos, porque son propósitos de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero el propósito mayor es que tú estés alimentándote
constantemente. Yo decía, agarre pues un bebé, no le dé más leche, déjelo por allá, a ver si no va a fallecer. Se desnutre, hermano, hasta que llega al punto y muere. Así somos nosotros, hermano. Si no alimentamos el espíritu, llega un momento que podemos morir. No puede ser así, hermano. Por eso esta mañana hago el llamado. Sé que el enemigo ministra también y te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia hoy? El enemigo ministra, ¿qué vas a hacer allá? Es más, te empiezan a decir a través de los amigos, te van a lavar el cerebro. Es preferible que el Señor nos lave el cerebro, ¿verdad? Que nos perdamos a una eternidad sin Cristo. Si esta palabra tocó tu vida y has estado luchando con el Señor por congregarte, o no has aceptado al Señor en tu vida todavía y deseas aceptarlo y hacerlo ser templo del Espíritu Santo, es el momento de que vengas aquí al frente. Es el momento que te pongas en las manos del Señor, porque muchas veces tú has pensado en tu carne no congregarte y quizás has buscado la excusa, pero si yo soy templo del Espíritu Santo, yo puedo también leer la Biblia en mi casa, ¿para qué congregarme? Es el momento que seas sincero con Dios y que venga ante Él y le pidas perdón al Señor. Y busquemos de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición. Qué bendición. ¿Sabe por qué? Porque todos los que están aquí se han esforzado de alguna o de otra manera y han rompido los obstáculos que le ha puesto el enemigo para congregar. Por eso que vemos esto aquí al frente, que no ha pasado a alguien que desee ponerse a cuenta con el Señor. Te anhelamos, Señor. Levantemos nuestras manos entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos en el día de hoy a que nos congreguemos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, y toda la alabanza, Señor. Aquí está un pueblo que está luchando, Señor, para perseverar hasta el fin. Porque tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que no se pierda ninguno, Señor. Y aquellos, Señor, que han dejado de congregarse, levántalos, Señor. Danos palabras para esforzarlos a que entren a tu reino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Me despido de por acá. Recuerden, no se dejen de congregar. Ya Cristo viene. Y como siempre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios me les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ofrendar. Vamos a diezmar con gozo, con alegría. Voy a hacer lo mismo aquí que allá. Recuerde diezmar, ofrendar. Eso es de parte de Dios. No comience a ser engañado por el enemigo. Porque yo di esto, porque yo hice aquello, ya no tengo que, ya yo diezmé. No, hermano, usted sembró y dio de su tiempo. Porque si usted tuviera que darle el diezmo del tiempo,